dice que no ha podido realizarlo. Eso, pero igual no se desanimen, no se desanimen. Yo sé que a veces enfrentar el miedo es un poco difícil. Comenzar algo siempre va a ser difícil, definitivamente. Está el miedo, está el tiempo también, ¿no? A veces no nos da tiempo como para de repente decirle a alguien, ¿no? Para poder practicar con ello. Pero ustedes también lo pueden hacer a modo de enseñanza. Si ustedes le dicen, mira, oye, yo te enseño a inyectar, pero eso sí, yo practico en tu brazo, por ejemplo, en la vía intradérmica, y tú practicas en mi brazo, o sea, como un trueque, ¿me entienden? Allí es más factible, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando recién me enseñaban en la universidad, tenía ese problema, ¿no? Porque en la universidad no piensen que también ya te enseñan a cada rato, es una vez y ya luego está por tu cuenta. Entonces, llegué acá a mi casa y bueno, a mi mamá le digo, mamá, te enseño para que algún día tú sepas. La primera víctima, digo, la primera paciente fue ella. Después, a mi otra tía también, ¿no? Porque como había un lugar alejado, le digo, no, tía, algún día de repente no va a haber quien coloque hasta tu propio hijo, ¿no? Tenía hijos ya grandecitos. Entonces, sí, sí, ¿verdad? No, me dice, claro, yo te enseño, tú practicas en mi bracito y yo practico en tu. Ya. Y ya pues así, o sea, los convencía de que yo les iba a enseñar y así tenía forma de practicar, ¿no? Entonces, ya saben, es una estrategia porque además enseñando ustedes van a aprender mejor. Y no tengan miedo, no necesitas, básicamente es replicar, ¿no? Replicar lo que ustedes han aprendido y poder practicar también de pasadita, como que eh, es un paquete doble, ¿sí? Entonces, les insto a aquellos que no lo han podido realizar, que puedan practicar, aquellos que sí, las felicitaciones del caso, sigan por ese buen camino, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio a la sesión número 5 del día de hoy de este curso de inyectoterapia bajo el tema vía de administración intramuscular. Siguiente, mi estimada Elizabeth. Ahí tengo agenda. Bueno, para el día de hoy, en esta sesión tenemos que ver lo que respecta al tejido muscular, la vía intramuscular, los materiales que vamos a usar para este tipo de administración, el procedimiento en sí y las recomendaciones para este tipo de administración. Siguiente, por favor. Bueno, como cada sesión, el objetivo es que ustedes puedan comprender cuál es la importancia, ¿no? De esta vía intramuscular y asimismo asuman el reto de realizar la administración mediante la práctica, ¿no? Mediante la práctica que ustedes pueden realizar. Siguiente, por favor, mi estimada Elizabeth. Bien, nosotros vamos a iniciar haciendo como en cada sesión un recordaris de lo que respecta al, al órgano que vamos a nosotros, en este caso, a administrar, ¿no? Como es la vía intramuscular, el órgano, el tejido, perdón, que nosotros vamos a, mm, a realizar este procedimiento, vamos a introducir la jeringa hasta este tejido, el tejido muscular. Ahora, como un pequeño, como para conocimiento, existen tres tipos de tejido, ¿no? El tejido muscular, el músculo tipo cardíaco, el músculo liso y el músculo esquelético. Ahí en la flechita nos denota que en la vía de administración intramuscular nosotros vamos a administrar el medicamento en este tejido, en el tejido músculo esquelético, cuyas principales características son que las fibras son, es decir, las cadenas, digamos así, de músculo son estriadas, tubulares, como pueden ahí ver en el ejemplo, ¿no? Del costadito que están, ven como esas formas tubulares, multinucleadas y por supuesto son tejidos voluntarios que nosotros mediante la inervación, es decir, gracias a los nervios del sistema nervioso periférico y central, por supuesto, podemos elevar el brazo, ¿no? Elevar la pierna, hacer movimientos de abducción, etcétera, estiramiento, ¿no? Entonces, y responden justamente a nuestra voluntad.
normalmente está unido al esqueleto, ¿no? Viene el sistema, por eso lo llamamos músculo esquelético, porque está, está allí emplazado, está junto al tejido, perdón, al sistema óseo, ¿no? Y juntos conforman el sistema músculo esquelético. Aquí están sus tipos de células. Entonces, este tejido es el que nosotros vamos a utilizar en esta vía de administración. Siguiente, por favor, Elizabeth. Bien, precisamente la vía de administración intramuscular, nosotros vamos a ver que es es una introducción, es la introducción de una pequeña cantidad de solución farmacológica en el músculo. Obviamente luego vamos a ver las zonas anatómicas, ¿no? Bien, esta pequeña solución farmacológica debe ser colocada en 90 grados. Allí ustedes pueden visualizar cómo la jeringa, ¿no? Ahí está en la imagen, cómo la jeringa puede o debe, perdón, debe ingresar en 90 grados para atravesar las otras estructuras de ¿no? En este caso, la epidermis, la dermis e incluso el tejido subcutáneo, en el cual la clase pasada hablábamos, ¿no? Que era justamente por temas didácticos en las imágenes, estaba coloreado en un tono amarillento, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver allí, pasa por todas estas estructuras y llega finalmente al músculo. Entonces, obviamente el número de aguja va a variar en este caso, ya que debe ser lo suficientemente larga como para atravesar todas esas estructuras y llegar hasta el músculo. Asimismo, el efecto de ciertos medicamentos, no de todos, por supuesto, es entre 10 a 30 minutos. Y la biodisponibilidad y absorción es de lenta a media, es decir, no es una absorción rápida tampoco, ¿no? Por ello es que el efecto demora hasta 30 minutos. Siguiente, por favor, mi estimada. Bien, como les decía, dado que nosotros vamos a introducir, vamos a afectar al tejido muscular, ¿no? Al músculo en particular, entonces existen zonas anatómicas específicas para realizar este tipo de administración. ¿Y por qué? Porque básicamente hay tipos de músculos, como hemos visto, pero también dentro de los músculos del cuerpo existen algunos que son más largos y por lo tanto comprenden más tejido muscular, a diferencia de tejidos musculares como por ejemplo los del brazo, ¿no? Son más, el tejido muscular es más delgado, en la zona pectoral, tóraco-abdominal también es más delgado el músculo, ¿no? Igual bueno, perdón, igual en otras partes, ¿no? En las pantorrillas sí no se debe administrar, pero para nada, así ahí en esa zona pues también tenemos bastante masa muscular, ¿no? En algunos casos, porque obviamente la biología, la anatomía del ser humano es muy variable de persona a persona, por supuesto. Sin embargo, en estas zonas que estamos viendo en pantalla, son zonas ya identificadas y son zonas pues que la teoría, gracias a las investigaciones, a los planos anatómicos, nos dicen que estos músculos son los más idóneos para colocar un inyectable intramuscular. Tenemos el músculo deltoides en la cara anterolateral de los brazos de ambos, a la altura del hombro, de 2 a 3 deditos, o más o menos serían de 3 a 5 centímetros, por debajo del acromión. El acromión es ese huesito que forma nuestro hombro. Lo voy a prender en camarita y enseñar, ¿no? Es este de aquí, ¿ven? Este huesito es el acromión y de 2 a 3 deditos es donde yo debo colocar pues el inyectable intramuscular si fuese en el brazo donde yo elegiría, por supuesto. ¿Ven? Y justo coincide porque es cierto, miren, tóquense y allí hay bastante músculo, ¿no? Entonces, hay 2 a 3 deditos que son como 3 a 5 centímetros más o menos. Cara antero-lateral, antero de adelante y lateral pues de costado, ¿no? Aquí sería.
¿sí? Listo. Entonces, luego tenemos la cara anterior de las piernas, solamente la cara anterior. Allí tenemos el músculo recto femoral, que también es bastante, tiene bastante amplitud y también bastante grosor, ¿no? Entonces es un lugar perfecto también está inyectable intramuscular. Obviamente también va a depender de otras condiciones, por favor, siempre aplicar nuestro criterio. Luego tenemos la zona dorsoglútea, ¿no? Eh, pero siempre en la región, más en la región glútea, no tanto en la parte dorsal, dado que si ustedes mismos se dan cuenta en sus cuerpos, la parte dorsal está, hay menos masa muscular y está más directamente al hueso, ¿no? Bien, entonces esas son las zonas anatómicas que tenemos que respetar. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las indicaciones y al uso de este tipo de administración de inyectables, nosotros vamos a tener no solamente que se pueden administrar medicamentos, ¿no? Obviamente medicamentos prescritos, también vamos a tener vacunas, como por ejemplo la vacuna del COVID, ¿no? Que es una de las más comunes. También tenemos que nos ponen justamente en ese músculo, en el músculo deltoides. Luego, también vamos a tener otras vacunas en los bebés. Si ustedes tienen bebés o de repente por allí familiares bebés, no sé si les han comentado o han visto, ¿no? Que a los bebés les ponen en la pierna, justamente en la cara anterolateral de las piernas, de las piernitas, porque en caso de los bebés todavía no desarrollan suficiente masa muscular en los brazos. Siguiente, mi estimada Elizabeth. Bien, con respecto también a los medicamentos, estos deben ser prescritos siempre y verificar pues sus presentaciones. Las ventajas que tiene administrar un medicamento por vía intramuscular básicamente son que evita efectos del primer paso hepático. Esto quiere decir que dado que no va a llegar al estómago, no va a pasar por el proceso en el cual el hígado secreta sustancias, ¿no? Propias y esto afecta al, a la absorción del medicamento y a su biodisponibilidad, ¿no? En el cuerpo. Asimismo, también es las condiciones, en este caso, sabemos que la vía intramuscular se puede administrar independientemente del estado de conciencia de la persona, haciendo su uso apto para emergencias, ¿no? Ya que se puede colocar cuando el paciente tiene vómitos o diarreas o incluso en casos, por ejemplo, de accidentes, ¿no? Los accidentes de tránsito u otros tipos de accidente, también se usa, por ejemplo, mientras se espera, por ejemplo, una sala quirúrgica, etcétera, y el paciente está consciente, con mucho dolor, se le suele poner su ketorolaco, ¿no? Ketoprofeno, etcétera, para aliviar el dolor del paciente hasta que pueda, obviamente, ser evaluado, más aún en un accidente en masa, ¿no? Donde hay bastantes pacientes que atender. Es muy diferente a cuando ingresa uno, bueno, se le atiende más rápido, ingresa y ya incluso se le puede colocar directo a la vena, ¿no? Directo a la vena porque hay tiempo, pero en accidentes en masa generalmente se colocan, lo primerito es intramuscular para evitar el dolor al paciente, disminuirlo al menos, y con eso poder continuar con las otras atenciones. En cuanto al tema económico, es sencillo y relativamente seguro, ¿no? Dado que básicamente lo que tiene el costo son los medicamentos que receten al paciente, ya que la aguja, ¿no? La jeringa que viene con su aguja no pasa de los 50 o 70 céntimos. Eso es bastante sencillo, bastante, bueno, relativamente económico, ¿no? Siguiente, mi estimada Elizabeth. Bueno, en cuanto a las desventajas, como todo en la vida, tiene su pro y su contra, ¿no? Obviamente, en cuanto a las desventajas, una de las primeras desventajas es el riesgo de lesión del nervio ciático.
dado que por una mala práctica o a veces desconocimiento también de las personas, ya que se aventuran a colocar porque creen que es sencillo y en realidad lo es, solamente que hay que revisar la teoría primero. O sea, no es difícil, pero si no sabemos esto, muy probablemente vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, una mala práctica puede lesionar el nervio, dado que se coloca muy al centro, ¿no? Del miembro inferior, que derecho, izquierdo, el que hayamos elegido para la administración, con lo cual se puede generar un daño al nervio que puede ser eh, temporal o incluso permanente, dejando la parálisis de este nervio y con ello la imposibilidad de mover ese miembro. Es decir, puede ser la pierna derecha, la pierna izquierda, pero el paciente se queda con la parálisis o comúnmente le llaman, ¿no? Le llaman lisiado, le llaman cojo, etcétera, pero es también un riesgo de la administración intramuscular, ¿no? Obviamente si nos ponemos en manos de alguien que se aventura a hacerlo sin conocer. Luego tenemos el dolor. Este dolor va a depender obviamente de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, está el factor paciente, es decir, hay pacientes que como yo tienen miedo a las agujas, o sea, yo puedo poner al paciente, pero yo no, yo tengo miedo. Entonces, así te ponga una persona que lo hace bien, que no hace doler al momento de aplicar, todo, pero igual el paciente siente dolor, es muy ansioso, temeroso, ¿no? Entonces, allí, obviamente, eso ya depende del paciente. Otro factor también es el tipo de sustancia del medicamento. Los me Perdón, los medicamentos en los medicamentos oleosos, como la gentamicina, el diclofenaco, bueno, el diclofenaco no, es hidrosoluble, oleosos, los medicamentos que son más aceitosos, ¿no? Suelen ser más densos y por ello, al ingresar al organismo, al músculo particularmente, generan un poco de dolor, ¿no? Igual lo hacen las sustancias que se deben reconstituir, como por ejemplo penicilina. Sí, mi estimada Elizabeth, las vitaminas, sí, por ejemplo, la vitamina K o el que viene, bueno, es una marca comercial, pero igual lo diré, el doloneurobión, ¿no? Por ejemplo, viene diclofenaco con vitaminas del complejo B. También hay pacientes que refieren una pequeña, una escala del dolor más o menos 6 a 7 de 10, ¿no? Entonces, sí, definitivamente va a depender de esos factores. Va a depender del factor también de la aguja, que tiene que ser una aguja nueva para evitar infecciones. No se debe usar la aguja jamás de otro paciente, ni ser lavada, ni nada parecido, por si acaso, ¿ya? Tampoco dar golpes. A veces hay personas que tienen, no sé, por costumbre o porque, o bueno, es como se dice ahora, ¿no? La escuela antigua de dar golpes, pellones, como para preparar el músculo, dicen, ¿no? Pero en realidad eso es falso porque todo nuestro tejido muscular está inervado, es decir, valga la redundancia, está con nervios sensitivos y los nervios sensitivos se activan justamente ante un estímulo doloroso. Entonces, que a usted, por ejemplo, le den una nalgueada antes de colocarle un inyectable, no es que le va a doler menos, al contrario, porque ya el estímulo es de un golpe y el nervio lo persigue de esa manera, lo percibe así, ¿no? Entonces, este nervio se va a quedar como, digamos, estimulado ya. Entonces, cuando ingresa la aguja, no es que va a doler menos, es al contrario, es que como el dolor ya está allí, va a ser más irritante incluso. Entonces, no se pellizca, no se lanzan ni golpes ni nada parecido. Otra desventaja es que, salvo sea colocado en el músculo recto femoral, el de las piernas, no es autoadministrable. Sin embargo, conozco personas que usando un espejo lo hacen. Yo de verdad nunca lo he hecho, no les podría decir si se puede o no se puede, pero tengo
bueno, un personal técnico de mi trabajo y una colega, que lo hacen, ellas mismas se inyectan mirándose al espejo, ¿no? Y en la zona dorsoglútea todavía. Ay, no, bueno, yo tengo terror. Eh, Otra desventaja es la ansiedad del paciente. Recordemos que para administrar este inyectable intramuscular, nosotros vamos a tener que, entre comillas, invadir un poquito la privacidad del paciente, ¿no? Dado que obviamente es la zona más común de inyección intramuscular es la zona dorsoglútea, porque este músculo resiste más cantidad de medicamento, por lo que es un músculo circular y es bastante grande, ¿sí? Entonces, obviamente esto va a generar un poco de ansiedad en el paciente, tener que desabrochar, ¿no? El pantalón, la falda, qué sé yo, y bajarlo hasta cierto nivel de la zona glútea, ¿no? Entonces, eso va a generar ansiedad y va a depender también, por ejemplo, a veces cuando se trata del sexo opuesto, es decir, si es una mujer y el que te va a colocar es un varón, a veces se tiene un poco de temor también, ¿no? Y es comprensible, dado que también hay una psicosis colectiva, sabemos por los casos muchos que ocurren a nivel mundial en realidad, ¿no? De problemas sociales que enfrentamos con respecto al género. Eh, Luego tenemos, y lo contrario, ¿no? A veces los varones también con su ansiedad. Entonces, esas son las desventajas que tenemos. Siguiente, por favor, mi estimada Elizabeth. Bien, ya sabemos las indicaciones y los usos son medicamentos y vacunas. Las vacunas ya hemos visto algunas, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, en los bebés la pentavalente, la de la influenza, igual en los adultos tenemos la influenza, tenemos la vacuna del COVID, etcétera. En cuanto a medicamentos, nosotros vamos a tener los medicamentos de reconstitución, que son aquellos que vienen en polvito blanco o en pastillas para diluir. En caso de las pastillas son, bueno, en este caso es el omeprazol que viene, pero es como un polvito, pero es como una pastilla grande en un frasco de vidrio. Luego tenemos también los polvos, ¿no? Las cefalosporinas, las penicilinas, tenemos ahí como por ejemplo ceftriaxona, tenemos cefalexina en lo que es las ampollitas, ¿no? Y también tenemos soluciones en jeringas prellenadas, ¿no? Como por ejemplo lo que les decía, el doloneurobión viene en su propia jeringa de vidrio prellenada y solamente hay que colocarle su agujita que viene en el empaque. Ahora, es importante también recordar cuál es el volumen máximo que yo puedo colocar, como les decía, en este músculo, dado que, y al igual que les expliqué la clase pasada, el tejido está compuesto de células. Cuando yo introduzco el medicamento, va a ir a estas células. Entonces, tiene que guardar un equilibrio dentro de su espacio intra y extracelular. Si yo administro mucho más del medicamento límite, la cantidad límite, muy probablemente voy a causar una rotura de las paredes de este tejido, de esta célula, y con lo cual voy a generar incluso problemas muy grandes. Por ejemplo, un hematoma, puedo causar la lesión de un nervio, la rotura de un vaso sanguíneo importante. Entonces, es preciso, indispensable que ustedes puedan mantenerse en el límite de la cantidad de medicamento, ¿de acuerdo? El volumen máximo vamos a dividirlo de acuerdo al tipo de músculo. Les decía que el músculo glúteo, por ser un músculo circular de mayor espesor, puede administrarse hasta 5 mililitros, ¿de acuerdo? Hasta 5. En el músculo deltoides, que es el músculo justamente que está en la cara anterolateral del brazo, del antebrazo, allí tenemos solamente 2 mililitros como máximo. Por ejemplo, la vacuna de la influenza, ¿no? Suele ser entre 0.5 y 1, 0.5 para niños y 1 mililitro
para adultos. Entonces, como ustedes pueden ver, ya saben el por qué. Ya saben el por qué son estas cantidades las que se manejan y los riesgos o las complicaciones que trae, pues, a colocar más cantidad de la recomendada. Siguiente, por favor. Bien, antes de entrar a los materiales, quisiera saber si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, al respecto? ¿Todo claro hasta este punto? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, asumo que sí. Asumo que todo está quedando claro. Bien, en cuanto a los materiales, nosotros vamos a tener, gracias, estimada Elizabeth. En cuanto a los materiales, nosotros como en cada sesión, yo sé que dirán, ay, la licenciada, cada rato para la receta, pero son necesarias las recetas. ¿Cómo saber, mi estimada Melina? Si eres alérgico, necesitas realizar una prueba de sensibilidad en la administración de vía intradérmica, ¿no? Esa fue la tercera clase, también la tienen grabada, me parece, y allí nosotros, mediante esta técnica, vamos a poder saber si somos alérgicos a algún medicamento o no. Solamente hay que diluir el medicamento si es para diluir, ¿no? Y al hacer esta técnica, cargar en una jeringa de tuberculina hasta 0.2 mililitros en esta jeringuita y aplicar vía intradérmica, debajo de la dermis. Y con ello ya nosotros, si se hace si hay eritema, prurito, comezón, se agranda, allí está pues que somos alérgicos. Pero sí o sí se tiene que hacer una pápula, una especie de ampollita para verificar que sí hemos realizado correctamente el procedimiento. Si no se hace la pápula, esa ampollita, muy probablemente se fue al tejido muscular o debajo de la piel. Bien. En cuanto a los materiales, como les decía, siempre imprescindible la receta, ¿no? Para poder constatar que esté allí indicado el medicamento, la dosis, la vía, ¿no? Que se va a utilizar y, por supuesto, el número de días que se va a administrar. Una hoja de registro, el material de lapicero, material de escritorio. En cuanto a ya en la parte de la administración o del proceso, tenemos el fármaco, va a ser el medicamento a utilizar, la jeringa con aguja de calibre 19, 21 o 23. Bueno, la cantidad de la pápula, para que se haga la pápula tiene que ser 0.2 mililitros, mi estimada, o estimado, perdón, no sé quién era. Y me dice, en caso del metamizol es de acuerdo al peso. Sí, es cierto, es de acuerdo al peso. Sin embargo, eso también depende mucho del médico, dado que en pacientes, por ejemplo, pacientes mayores de 12 años, pero es decir, que adolescentes, pero tienen antecedentes de convulsión febril, muchas veces usan el metamizol en 1 gramo. Entonces, siempre respetando, por favor, a los roles, las funciones, el que receta es el médico. El metamizol es un medicamento nefrotóxico, ¿no? Es decir, no es tan, ¿qué les digo?, idóneo como se piensa. Sin embargo, es riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, allí, mucho cuidadito con eso. La jeringa que vamos a utilizar y el calibre puede ser 19, 21 o 23. Luego vamos a ver cómo elegir entre estos calibres. Las torundas de gasa o algodón, el alcohol que tiene que ser de 70 grados para evitar pues que se degrade muy rápido, que se evapore y pierde su capacidad
bacteriostática, ¿no? Entonces, el de 70 grados es muchísimo mejor. Siguiente, por favor, mi estimada Elizabeth. Bien, allí también podemos ver esa aguja, pues es bastante conocida, ¿no? Esa jeringa es una jeringa de aproximadamente 5 mililitros, dado que es el máximo que podemos utilizar, pero muchas veces también no encontramos, ¿no? Entonces se puede usar la de 10 porque el calibre de la aguja es la misma, pero sí, siempre solamente 5 mililitros vamos a utilizar. Una riñonera o bandeja, nuestro medicamento, guantes. Siguiente, por favor, mi estimada Elizabeth. Bien, hacen una pausa, por favor. Bien, estimados participantes, siempre recordarles, ¿no? El lavado de manos es importantísimo, ya lo habíamos hablado en la clase número 1, ¿no? Bajo el principio de universalidad y también aplicar los 10 correctos y los 4 yo, ¿no? Si ustedes son los que van a administrar, ustedes van a informar al paciente y ustedes mismos van a, pues, a registrar todo, ¿no? Ahora sí, puedes darle play, por favor. Ahí recordemos cómo es el lavado, ¿no? De manos. Bien, allí ya procede a calzarse los guantes, ¿no? Una vez terminado el procedimiento de lavado de manos, ya nos podemos colocar los guantes para la administración. Un ratito, darle pausa. Bien, entonces es importante primero el lavado de manos para poder calzarse los guantes y poder realizar la administración, ¿no? Ahora, mi estimada Elizabeth, me parece que este es, a ver, dale al siguiente video, ajá, dale play. Ahí está, ahí, ajá, perfecto. Entonces, como ustedes pueden observar, a ver, un ratito vamos a darle pausa. Ya, bien, gracias. Quería explicarles aquí el porqué de la X, o sea, el porqué del no, el por qué no se debe administrar. Primero, lo que tenemos que hacer, ahí ustedes pueden ver el músculo, ¿no? La zona dorsoglútea, y en este punto es importante que nosotros veamos que lo dividimos en, bueno, haciendo el signo como si fuera una cruz, nos va a quedar 4 espacios o llamados cuadrantes. Estos cuadrantes nos van a guiar dónde debemos administrar nuestro medicamento. Como ustedes han visto, en el cuadrante inferior derecho e izquierdo no debemos colocarlo porque, como ustedes pueden visualizar, en lo que es en la cara interna o más cerca, en la cara interna, pueden ver que está justamente pasando por el medio, en el cual les decía que pasa el nervio ciático. Bueno, casi en el medio, porque obviamente va a cambiar de persona en persona. Sin embargo, podemos lesionarlo si está muy cerca nuestra aguja.
lo otro es en la cara interna, no hay mucho músculo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, le va a dar play, ¿sí? Dale play, mi estimada. Bien, entonces hemos dicho allí no, porque ahí estamos cerca al nervio ciático. Allí no, porque hay una curvatura, no hay mucho músculo. En esta cara tampoco, porque estamos cerca del nervio ciático y no hay tanta masa muscular. En este punto, en el cuadrante superior externo, vamos a volver a marcar una cruz, volviendo a tener unos cuadrantes más pequeñitos, obviamente, y es en el segundo cuadrante superior derecho en el cual vamos a administrar el medicamento. Aquí tenemos una paciente, está en decúbito dorsal, es decir, está echada de costado, ¿no? Y miren, se procede a hacer la limpieza del área, ¿no? La limpieza del área en forma circular o espiral, ¿no? Del centro a la periferia. Y luego siempre, como ustedes ven, tenemos que sujetar con la mano no dominante, ¿sí? Allí sujetar un poco. No es pellizco, por si acaso, ¿ah? Es solamente fijar, posicionar bien y que no, bueno, a veces, por ejemplo, los pacientes por más que sean adultos, va a haber un ligero movimiento por el mismo reflejo, ¿no? El mismo reflejo de querer, pues, librarse, digamos así, de la aguja. Es un reflejo natural. Por eso es que sujetamos, no es porque estamos pellizcando o algo parecido, ¿de acuerdo? Entonces, sujetamos allí y soltamos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es como si fuera un dardo, ¿sí? Se puede visualizar allí. Es como si fuera un dardo que se administra, es decir, en 90 grados exactamente. No es más, ven, es bastante sencillo, hay bastante masa muscular. Siguiente, por favor, mi estimada. Ajá, ahí estamos. Y luego, miren, aspira, ¿ven? Aspira y no encuentra nada, es decir, no hay rastros de sangre. Y aquí, en este tipo de vía, sí se aspira, se retrae el émbolo y si no hay señal de sangre, pues se procede a introducir el fármaco o solución. Se coloca una torunda de algodón o gasa y ven, no hay nada, ¿no? Bien, y luego obviamente vamos a proceder a descartar. Muy buena pregunta, mi estimada Corina. Si aspiramos sangre, lo que debemos hacer es retirar inmediatamente la aguja, ¿no? La jeringa, obviamente, colocar una torunda de algodón para hacer homeostasis, ¿no? Para evitar que salga más y sellar de esta forma. Y luego podemos volver a administrar la misma jeringa, no hay problema en ese sentido, porque es la misma persona, ¿no? Y estas agujas vienen bastante filosas, entonces pueden volver a administrar 5 centímetros más al costado o en el otro miembro, ¿no? Es decir, si coloqué a la derecha y vi eso, pues coloco a la izquierda. Es preciso recordar también que hay personas de tez muy, muy clara, es decir, con la piel muy clara, cuyos vasitos sanguíneos a veces parece que se translucen, ¿no? Más aún en verano. Entonces, en esas personas también mucho cuidado, tienen unos músculos bastante vascularizados, o sea, irrigados, tienen bastantes vasitos sanguíneos, ¿no? Entonces, en ellos también hay que tener bastante cuidado y no hay problema. Si ven sangre, solamente es un vaso sanguíneo, o sea, no es una gran vena, una gran arteria la que ustedes acaban de hacer sangrar. No, como les decía en la clase pasada, son vasitos sanguíneos pequeños llamados capilares que tienen una cierta cantidad de volumen de sangre, por lo general de 1 a 3 mililitros. No van a matar a nadie, no se preocupen, pero sí no deben allí administrar medicamento. Retiran y vuelven a colocar al costado, ¿no?
O uno o dos deditos que hacen como 3 centímetros o 5. O en la otra pierna. Siguiente, por favor, mi estimada. Ujú. Bien, con respecto a las recomendaciones. Allí nuevamente recordarles como en cada sesión, como en cada día de administración, recordarles leer y administrar según la prescripción médica, ¿no? Y eso es bastante importante, dado que nosotros debemos recordar los principios bioéticos, ¿cierto? Lo que les decía, que guían nuestro actuar. Y justamente, si nosotros fungimos de médicos, de personal, pues, capacitado en esa función de recetar, de prescribir, uno, que es un delito; dos, que podemos lastimar o causar daño, ¿no?, a la persona, dado que se necesita un conocimiento mucho más profundo de los medicamentos para prescribirlos. Ni siquiera nosotros como personal de enfermería contamos con esa formación, ¿no? La formación es distinta, la formación universitaria, la formación académica e incluso el enfoque es distinto. Entonces, es siempre preciso encontrar en la receta también, para que ustedes lo puedan ver. Yo sé que a veces las recetas de los médicos pues tienen unas letras que muchas veces podemos confundir con otro medicamento. Eso también ha pasado en otros lugares, que se ha confundido el medicamento. Por ello es importante que ustedes lean bien y o consulten con otra persona si en caso ustedes no entienden esa letra, para de esa forma evitar confusiones de medicamento y pues generar complicaciones o daño al paciente. Allí tiene que consignar el nombre del paciente, muy, muy claro, la fecha también, el diagnóstico del paciente, y que ese diagnóstico concuerde pues con ese esquema, ¿no? Por ejemplo, si dice solamente, digamos, a ver, neumonía, ¿no? En neumonía, obviamente ahí se le trata pues de repente con una penicilina, ¿no? 1 gramo de penicilina en la mañana y noche por 3 días, por ejemplo. Ya, eso está bien porque es un antibiótico, ¿no? Y obviamente el médico ya evalúa qué tipo de antibiótico va a usar, pero ya digamos ahí está el antibiótico. Y por ahí nos ponen pues hidrocortisona o dexametasona, clorfenamina, metamizol para la fiebre condicional. Ya, todo eso está bien. Y de pronto les ponen una metoclopramida. La metoclopramida también es un antiemético, pero sobre todo se utiliza en pacientes que van a ser operados o que han sido operados. Entonces, eh, eso es importante nosotros tener en cuenta. Ya no tendría razón de ser la metoclopramida en ese diagnóstico, ¿no? Entonces, bastante preguntar también incluso al paciente: señora, ¿y para qué le han recetado esto? ¿Le ha explicado el médico? Y allí muchas veces los pacientes ni siquiera saben para qué, o algunos sí, y les prestan atención, y los médicos también son de aquellos que les indican y les explican qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Luego debemos considerar la zona a administrar según la edad. Como les decía, a los niños, por ejemplo, se les aplica siempre en el músculo vasto. Luego tenemos la condición del paciente, también es importante. Allí justamente iba la recomendación de elegir un calibre adecuado. El calibre 21, de 21 pulgadas. Ya, ahorita respondo las preguntitas del chat, ¿sí? Entonces, nosotros al comprar esa jeringa de 5 o de 10 mililitros, viene ya con con una aguja, perdón. Esta aguja es de cono color verde y es de 21 pulgadas. Esta aguja se utilizaría en una persona normal, joven por si acaso, ¿no? O un niño de 12, 13 años, pero que tenga bastante masa muscular, esté obeso, allí también lo podemos usar. Entonces, sin embargo, eh, la cosa cambia, este panorama cambia cuando, ¿no?, viene a nosotros un paciente bastante delgado, con disminución de la masa muscular, tal vez tiene TB o tal vez es un adulto mayor,
o quizás es una persona pues con una desnutrición, ¿no? Con problemas de peso. En ese tipo de personas yo debo evaluar la cantidad de masa muscular, ¿no? Porque ustedes, si conocen esa aguja, la del color del conito verde, es bastante larga, entonces muy probablemente pueda llegar hasta el hueso. El hueso del ser humano no es tan fuerte como parece, el hueso es más suave que el del pollo. Y eso que ustedes el pollo lo cortan ahí cuando cocinan, ¿sí o no? Ya, nuestros huesos son un poco más débiles. Fácilmente una aguja lo puede penetrar. Y medicamento que no sea para vía intraósea, adiós médula. Entonces, bastante importante que allí debemos de cambiar el número de jeringa, perdón, de aguja. La aguja ya no va a ser 21, sino de 23 pulgadas. Esta aguja de 23 pulgadas vamos también a evaluar. Si el paciente tiene, por ejemplo, ya por más que le cambio, ¿no? La aguja a un cono celeste de calibre 23 pulgadas y veo que el paciente sigue, pues, por ejemplo, en los pacientes anoréxicos, ¿no? En los pacientes anoréxicos, básicamente hay ausencia de masa muscular. Entonces, en esos casos se elige, si es que es muy severo, la vía endovenosa. Sin embargo, si aún queda un poco de masa muscular en nuestro paciente que está muy delgado, podemos hacer un pequeño pellizco más grande, pero es como un pellizco, ustedes han visto, básicamente sujetar, ¿no? Una pequeña sujeción y en este ya podemos administrar, dado que hemos expuesto el músculo, ¿no? Hemos expuesto el músculo, al menos el que tenga el paciente también, lamentablemente. Y de esa forma vamos a evitar lesionar el hueso. Luego debemos aspirar, es decir, jalar el émbolo para asegurarnos de no estar en un vaso sanguíneo, es de no estar, perdón, ya, es de no estar en un vaso sanguíneo. Y si en caso hubiera rastros de sangre, debemos de retirar y puncionar unos centímetros al lado de la punción inicial. Unos centímetros básicamente puede ser de 2 a 3 centímetros, ¿no? Va a depender mucho de, por ejemplo, si el paciente refiere dolor, si hay mucho sangrado, si inmediatamente se pone pues un hematoma, etcétera, etcétera. Valoran eso. Y si ven que solamente sangró unas cuantas gotitas y el paciente no refiere dolor insoportable, porque obviamente cualquier punción pues va a doler, ¿no? Por más mínima que sea. Va a ser un dolor así sea pequeñito. Bien, entonces allí es importante. Ahora voy a leer los mensajes. ¿Ya? Bien, acá me dice nuestro estimado Jorge, colocar o se debe cambiar de aguja. Bien, mi estimado Jorge, como te decía, no es necesario cambiar de aguja, no es necesario cambiar de aguja si es la segunda vez, por si acaso también voy a aclarar allí. Es decir, yo le coloco inicialmente, ¿no? Allí le punciono, pero al aspirar me doy cuenta que hay unas gotitas de sangre, inmediatamente retiro, vuelvo a asegurarme de que mi jeringa no esté con burbujas de aire, no importa si quedó una gotita de sangre porque es el mismo paciente. Más bien debemos asegurarnos de colocarlo inmediatamente para evitar que esta sangre pues se coagule y me impida ingresar o administrar el medicamento que está en el cuerpo, en la jeringa, ¿no? Ahora, se puede hacer, como te digo, entre 2 a 3 centímetros al costado, ¿no? Siempre evitando el medio, el centro de la pierna del paciente, o en todo caso, incluso si no hay otro inconveniente, pasar a la otra pierna, al otro miembro inferior del paciente. Esa sería mi recomendación, siempre estar pendiente de lo que nos dice también el paciente. Sí, mi estimada Melina, en este caso de la vía intramuscular, sí se aspira, ¿sí? De las 4 vías de administración que vamos a ver en este curso, la vía intradérmica y subcutánea no se aspira, no, bajo ningún motivo. Las vías intramuscular y endovenosa sí se aspira. En el caso de la intramuscular se aspira para evitar ingresar el medicamento en un vaso sanguíneo y en el caso de la vía endovenosa
se utiliza para asegurarme que estoy en un vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, luego aquí me preguntan si el diclofenaco se puede aplicar con una jeringa de 10 mililitros y una aguja de calibre 21. Sí, de hecho vienen así, mi estimada Camila, en esa presentación de 10 con aguja calibre 21. No hay problema, siempre y cuando solo usemos 5 mililitros de esa jeringa, no toda la jeringa llena. ¿De acuerdo? Y el calibre de la aguja 21 pulgadas es del de cono verde, justamente en la presentación en la que viene. ¿Podemos cambiarle de aguja? Sí, también las venden las agujas por separadas y fácilmente podemos sacarla y colocarle la aguja que nosotros consideramos adecuada para nuestro paciente, ¿no? Luego nos dice nuestra estimada Eliana que si es recomendable inyectar diclofenaco vía intramuscular para el. Sí, mi estimada, es bueno, sí es recomendable, sin embargo, hay que evaluar por qué es ese dolor de espalda, ¿de acuerdo? Siempre cualquier situación es multifactorial, es decir, o multicausal. Son diferentes las razones por las que puede causar un dolor de espalda. Si hay un puño percusión lumbar, es decir, unos pequeños golpecitos haciendo la mano como si fuera un martillo, y justamente donde están los riñones, hay una ITU. Pero si no hay eso y el paciente refiere a mucho dolor, muy probablemente sea una contracción muscular, que es una de las más comunes, y allí no bastaría con el diclofenaco, dado que el diclofenaco es un AINE y va a servir solo para desinflamar y aliviar el dolor. Pero lo que necesitamos es un relajante muscular. Es un relajante muscular, dado que el músculo, valga la redundancia, está pues contraído, no les ha pasado los músculos del cuello, como haciendo el masajito, o quizás allí, ¿no? Fastidiando, jugando, qué sé yo, con los niños, o con el esposo, la esposa, la mamá, el primo, el tío, no sé. Se sienten los músculos tensos, ¿no? Duros, pues esa es la contracción muscular y puede ocurrir en cualquier músculo del sistema musculoesquelético, ¿no? En ese caso sería con orfenadrina, diclofenaco con orfenadrina. También pueden usar ciclobencina en pastilla, también hay orfenadrina en pastilla para aquellas personas que, como yo, como aquí su servidora, tiene terror a las inyecciones, ¿no? La orfenadrina viene en presentación de 100 miligramos, es un medicamento bastante amigable, ¿no? Más que todo también recomendable para aquellas personas que hacen mucho esfuerzo físico al momento de elaborar, por ejemplo, los cargadores, ¿cómo le llaman? Estibadores, ¿no? Buenas noches, Barbarita. Estibadores, imagínense cuánto dolor cargar todos esos sacos, ¿no? Entonces sí, es recomendable en ellos. Y el diclofenaco también hay en gel, así que si no les gustan las inyecciones como yo. Sin embargo, obviamente, pues las inyecciones van a ser mucho más rápidas, van a tener un efecto más rápido que los medicamentos vía oral o vía tópica, porque hemos visto que la vía tópica es bastante lenta su administración, ¿no? Perdón, su absorción durante la clase de principios farmacológicos. En el brazo largo de la aguja, ¿de cuánto debe ser? Es igual, mi estimada. No sé si te has percatado que la aguja de la, de la jeringa de la vacuna del COVID es bastante larga. No sé si les ha pasado o si de repente son de los que se voltean para no ver cuando les administran, pero esa aguja es bastante larga. Es de 21 pulgadas. Sin embargo, en personas que nosotros vemos que están bien, ¿no? Como les digo, bastante ojito, que la masa muscular allí es bastante disminuida, podemos cambiar a la aguja número 23. Y al contrario, si vemos personas muy, muy gruesas, por ejemplo, pesan a veces 150 kilos. He tenido pacientes que han pesado 163 kilos. Entonces, en esas personas usamos incluso la jeringa bueno, me causa un poquito de gracia porque es una jeringa enorme, la jeringa de calibre número 19, ¿no? Que es poco usual en realidad porque
bueno, personas obesas, al menos, bueno, al menos aquí yo donde trabajo, no, de verdad son bastante escasas. Sobrepeso sí, pero así con obesidad mórbida, no, no tantos, ¿no? Luego tenemos, ¿por cuántos días para una señora de 62 años dura? Los fines de una enviar. Ya. Mi estimado, hay que tener cuidado cuando hablamos de las varices. La escoliosis, bueno, sí, ¿no? Hay dolor también en la escoliosis y para la escoliosis podría ser tramadol con paracetamol, que también es bastante amigable con el adulto mayor. En el adulto mayor no vayan a darle, por favor, nada, ningún AINE, ni naproxeno, ni ibuprofeno, ni nada parecido. Peor si es con la pancita, como le digo yo, la pancita vacía, le podemos causar una hemorragia digestiva. Eh, en cuanto a las varices, sí tendríamos que consultar, puesto que las varices son insuficiencia venosa, puede ser profunda, superficial, y estas hacen que la sangre pues no circule adecuadamente. Por ello también los músculos al tener disminución del flujo sanguíneo se van a contraer más fácilmente. Entonces allí hay que tratar el problema de las varices, tiene que estar en tratamiento, un manejo bastante, ¿no? Cuidadoso, ¿sí? Y dos, la orfenadrina puede ser tomado hasta por 3 días, mañana y noche, en vía oral. ¿Sí? Sin embargo, como te digo, hay que ver bastante los problemas de fondo. Si no haces el seguimiento, vas a estar, pues, obviamente generándole a veces incluso otras complicaciones o tal vez otros problemas, ¿no? Siempre hay que atacar, me quedé con esa palabra, siempre hay que manejar primero la enfermedad de fondo, ¿sí? Aquí me dice el tramadol. Sí, el tramadol también es un analgésico bastante potente y es bastante, como les decía, amigable con el adulto mayor, no genera tanto problema, ¿no? Como lo generan los AINES, al menos en las personas mayores. En las personas jóvenes no hay tanto problema, ¿no? Ese es el detalle. A ver, ¿dónde estamos, no? En el brazo, la oreja con la cabeza. Ya. Ay, no sé qué pasó. Ay, listo. Ay, disculpen, mil disculpas. No sé esta señal, pero ya, ahora sí, ya estoy. Eh, bien, a ver. Siguiente, mi estimada Elizabeth, por favor. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, duda? A ver, voy a volver a leer el chat. Ya, me estaba leyendo y se me fue la señal. A ver, un ratito, a ver, vamos a entrar otra vez. Me fue la señal y ya no pude leer nada. Ya, en caso de pacientes, a ver, un ratito, en caso de pacientes con problema de hernia discal y gastritis crónica posterior. Eso, mi estimada Melina, siempre es bueno acudir al médico, ¿no? Para este caso, dado que, como les decía, aliviar el dolor no es, no debería ser incluso uno de los objetivos, sino al contrario,
tratar la enfermedad. Si la enfermedad es controlada, con ello básicamente vamos a disminuir e impedir que el dolor ocurra. Por ejemplo, en caso de en caso de las hernias discales, sí, más aún si son personas mayores, no se operan, ¿no? Pero en caso de las hernias discales, también paracetamol con tramadol, más si son adultos mayores, por favor, no le den otra cosa, porque el naproxeno es muy, muy contraproducente en casos de gastritis. Como les digo, puede hacer sangrar la, en este caso, la pared es gástrica, ¿no? Por ello es importante que ustedes lleven siempre al médico, pero también les puede ayudar en caso de gastritis crónica la ranitidina para aliviar el dolor. Bien, bien, mi estimado Jorge. Sí, es cierto, hay medicamentos que se cristalizan, que se precipitan, es decir, precipitarse, ¿no? Se endurecen, se quedan como si fueran una masita y eso muchas veces impide que podamos continuar administrando, ¿no? Y es bastante común, gracias Melina a ti, es bastante común en realidad. Por ejemplo, justamente el medicamento que hablamos, diclofenaco con orfenadrina, pasa eso se pone una sustancia de color lechosa, ¿no? Y de consistencia también ácido lechosa, y se hace bastante difícil, ¿no? Bastante difícil a su colocación. En este punto yo les recomiendo, uno, que tengan todo a la mano, todo listo. Dos, siempre dejen un poquito de aire hasta el momento en el que ustedes van a administrar. Porque si ustedes le quitan todas las burbujas y no van a administrar inmediatamente, van a tener pues este problema. Sin embargo, si dejamos un poquito de aire, vamos a dejar espacio para poder realizar el movimiento de homogeneización, ¿no? Es decir, hacer un pequeño movimiento rotatorio con la mano, con la jeringa en mano, tapadita, y poder volver a homogeneizar, si es que no va a ser tan rápido. Una vez hecho esto, ya debemos directamente administrar también, ¿no? En 90 grados. Y dos, podemos girar lentamente hacia arriba una vez colocada, obviamente, en el músculo del paciente, y con esto también un poquito vamos a evitar, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hago de esa forma. Giro un poquito la aguja hacia abajo, es decir, lo coloco más hacia arriba, lo giro dentro del músculo del paciente y con esto me ha funcionado, ¿no? Vamos a evitar ese problema, pero siempre traten de ponerlo inmediatamente, ¿de acuerdo? Luego Eliana nos dice, en este caso se carga con una aguja y se inyecta con otra, ¿verdad? Sí, en caso de las soluciones, mi estimada, cuando vamos a usar más de dos, vamos a tener que aspirar más de dos frascos, tenemos que cargar con una aguja y hacerle el inyectable con otro, dado que va a perder el filo y podemos desgarrar el músculo, ¿no? Entonces, eso sí es cierto. Más aún en caso de los frasquitos estos que vienen con jeve, los frasquitos de vidrio que son de la ceftriaxona, omeprazol, eh, hidrocortisona, ¿no? Que son bastante duros y pierden el filo las agujas. Cargamos con una aguja y al momento ya de sacarle el aire, cambiamos pues de aguja y procedemos a la administración. Por aquí también leía, a ver un momentito. Bien, mi estimada Melina, el Flodin es el meloxicam. El meloxicam es un medicamento también antiinflamatorio y se utiliza bastante en casos de problemas, sí, justamente de hernias, también se utiliza en problemas de artritis, reumatoidea, también en otros procesos del sistema musculoesquelético, ¿no? Para tratar tanto el dolor como la inflamación, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? Muchas gracias a ti, mi estimado Jorge. Gracias a ustedes por preguntar. Como ven,
A veces no está todo en las diapositivas, es importante preguntar si tenemos alguna duda o comentar también, ¿no? Lo que les ha pasado, porque a veces las experiencias también nos enseñan, ¿no? Porque siempre la teoría nos dice una cosa, pero en la experiencia aprendemos, como se dice, a reforzarla o a crear una estrategia también, ¿no? Propia. Como les decía, en la práctica ustedes van a aprender a tener su propia técnica, van a ir poco a poco agarrando pues esa técnica, esa habilidad. Sí, el meloxicam, mi estimada Alejandra, sí se puede administrar solo, no hay problema. Incluso es de preferencia, aunque, por ejemplo, si son combinaciones que ya vienen, digamos, de la empresa, ¿no? Farmacéutica, no hay problema. Sin embargo, muchas veces se hacen, ¿cómo les diría? Combinaciones uno mismo, ¿no? El personal mismo. Eso no es tan buena idea en realidad, porque hay medicamentos que son, pues, como les decía, antagónicos, ¿no? Y no deberían ser colocados eh, en una misma inyección. No digo que no se puedan colocar, es más, el esquema de tratamiento siempre tiene 2, 3, 4, 5 medicamentos, pero son en otra hora, en otro horario, ¿no? No sé si ustedes han revisado las recetas de algún pacientito adulto mayor. Por ejemplo, 6 de la mañana, omeprazol, porque tiene que ser media hora, una hora antes de los alimentos. Ya, media hora. Luego tienen, por ejemplo, a 8, 7 de la mañana, losartán. 8 de la mañana, metformina. 9 de la mañana, complejo B. Neurobión, cianocobalamina, no sé, ya. 9, 10 de la mañana, magnesio más calcio. Luego tienen en la tarde, en el almuerzo, aspirina. Una hora después, a las 3 de la tarde, tienen, no sé, nimodipino, no sé. Eh, en la noche, a las 8 nuevamente su losartán, a las 9 tienen su atorvastatina, a las 10 su gabapentina, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, hay una combinación de medicamentos, en este caso bioral, obviamente les he dicho, pero es lo mismo, es cada hora, tiene que haber una hora de diferencia, por lo menos, por lo menos. Entonces es igual, por ejemplo, estos famosos elixires de vitaminas y no sé qué tanta cosa. Las vitaminas no todas se pueden mezclar. Por ejemplo, las vitaminas del complejo B pueden ir todas juntas en un solo medicamento, en una solo jarabe, en una sola ampolla, en una sola pastilla. Sin embargo, si no viene de fábrica, como los famosos multivitamínicos o los famosos tónicos, que ya vienen preparados, ¿no? Me voy a aventurar a decir algunas marcas solo para que me puedan comprender, ¿no? Por ejemplo, el famoso Welton, Eliton, etcétera, estos frascos que vienen, ¿no? Ácido fólico, vitaminas, hierro, todo, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, el bicineral, que es inyectable endovenoso, vienen en frascos y se puede inyectar por vía venosa, ya vienen de fábrica elaborados así, con todas las vitaminas y de diferente estructura química. Allí tenemos vitamina C, que es ácido ascórbico, tenemos complejo B, tenemos pues incluso hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya viene. Sin embargo, nosotros no podemos colocar, ejemplo, en un solo frasco de 100 mililitros, colocarle allí pues, ya ahí le coloco su complejo B aparte, otro frasco de vitamina C aparte. No, 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 eso sí no se puede hacer. Tengan cuidado, por eso los lugares donde ahora acuden, porque hay gente muy inescrupulosa que hace pues este tipo de procedimientos, ¿no? No tienen en cuenta la salud de los pacientes. Por eso ustedes bastante criterio. Melina nos dice cuál es la efectividad de vitamina B12 en ampollas. Eh, Eso va a depender mucho, mi estimada Melina, de para qué o cuál es el efecto, de cuál es la enfermedad tratada, ¿no? Por ejemplo, la vitamina B12 es necesaria en pacientes con diabetes que toman metformina por más de un año o 2 años, puesto que la metformina en grandes cantidades, en grandes dosis, a la larga, es decir, en tratamientos de 1 o 2 años, puede causar disminución de la producción de esta vitamina, la cianocobalamina, en la médula ósea, que es en donde se elabora, por así decirlo, ¿no?
Entonces, eso va a depender. Luego, la B12 también en pacientes con problemas de desnutrición crónica, también hay congénitos, ¿no? Y la efectividad va a depender de eso, de para qué se ha indicado. Otro también, la edad del paciente, si hay también el apoyo de un soporte nutricional, es decir, vía oral, ¿no? Y, y otros factores que puedan tener otra enfermedad tal vez, pero la efectividad de la B12 en ampolla sí es relativamente buena, incluso hasta un 90%, ¿no? Eso, pero teniendo en cuenta los factores que te he mencionado. Sí. Siguiente, ¿hay alguna otra pregunta tal vez? A ver, voy a ver. Ay, no sé qué hice. Ya. Bien, me dice. Sí, mi estimada Alejandra, de hecho sería bueno que puedas, dado que es la columna desviada, puedas tener acceso a otros medicamentos. Yo te recomendaría el tramadol con paracetamol junto, 1-1, que justamente es una marca comercial, también la venden, pero no, es bastante costosa. Igual puede ser el paracetamol genérico con el tramador genérico de 100, 1-1, y haces lo mismo que ese medicamento que es de marca comercial, ¿no? Y es un poco más efectivo, sí. Y también a la par puedes tomar la orfenadrina, no hay problema, pero sí con una hora de diferencia, porque son medicamentos que actúan casi en el mismo sistema. Bien, no sé si respondí a todas sus preguntas o alguien más quiere hacer una pregunta. Sí, hay más preguntas. A ver, voy a ver. A ti, mi estimada Alejandra. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Tal vez. Sobre los cócteles. Sí, así les llaman, ¿no? Cócteles de vitaminas. Sí, como les decía, no es una buena idea aplicarlos, no mientras ustedes vean, ¿no? Que, por ejemplo, en el mismo frasco están inyectando ampollas de vitaminas porque vienen separadas, ¿no? Hay vitaminas que vienen separadas. A menos que ya sea pues el bicineral u otras que vienen ya de la farmacéutica misma, de la empresa, ya elaboradas así. Obviamente ahí le ponen estabilizadores y otros aditivos que ayudan a evitar cualquier tipo de incidente, ¿no? Sin embargo, en caso de que no sea así, ustedes vean que rellenan de un frasquito la vitamina C, de otro frasquito el complejo B, de otro frasquito, no, eso no es bueno, no es bueno. Va a haber allí una alteración, ¿no? Bioquímica, y puede generar más bien un efecto contrario, un efecto adverso. Puede ser una hipersensibilidad, un rash cutáneo, incluso desmayos, alteración de los parámetros funcionales. La presión arterial puede descender demasiado o, en todo caso, al revés, subir demasiado. No es una buena idea, pero para nada. Sí, entonces, am, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Mi estimada Melina, excelente pregunta. Bueno, ahorita en este momento pues vemos que se administra así, ¿no? A diestra y siniestra. Sin embargo, las vitaminas siempre tienen que también ser indicadas, dado que si una persona come bien, pues no es necesario ingerir vitaminas. Sin embargo, si por alguna condición médica necesitamos de estas vitaminas, por ejemplo, la hiperemesis que causa anemia en las mujeres gestantes o los niños con anemia o los adultos mayores con anemia, con bajo peso, ¿no? O personas que tengan disminución de estas vitaminas a través de un dosaje, ¿sí?
Pero, eh, ¿por qué? Porque estas vitaminas, si bien es cierto, son casi inofensivas, hay vitaminas como la vitamina C que podrían exacerbar o aumentar, digamos así, los signos y síntomas de algunas enfermedades, como por ejemplo la rosácea, que es una enfermedad de la piel, ¿no? Se inflaman las células dérmicas. Luego tenemos también problemas renales, las personas con problemas renal no pueden colocarse vitamina C. Entonces, ahora, ¿cómo yo sé que no tengo eso? ¿No? Sin hacerme un chequeo primero. Entonces, es importante para ello tener un chequeo médico que garantice que yo estoy bien, ¿no? Eso sería mi respuesta para ti. Bien, entonces, gracias también a ustedes. Yo me voy a despedir de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Siguiente, Elizabeth, para dar las gracias allí. Ya. Les voy a dar el pase a Elizabeth para que puedan ustedes absolver sus dudas con respecto al curso. Yo les insto a que por favor practiquen. Gracias, muchas gracias. Era. Sí, bien, entonces se quedan con Elizabeth, saben, practiquen, háganlo.